Estamos para continuar. La semana pasada le hablé acerca de segunda de Timoteo. Tocamos el capítulo 1, versículo 6, y hoy vamos a tocar el versículo 7. En el versículo 6 hablamos un poco la semana pasada acerca de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, y vimos que es una responsabilidad de nosotros mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a continuar entonces con ese verso que dice, porque Dios no ha dado a nosotros, no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor, no nos lo ha dado Dios, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que el temor no viene de Dios, viene de tus debilidades, viene de la naturaleza pecaminosa, viene de circunstancias. Todo lo sentimos, todo lo pasamos, pero la clave es no permitir que el temor te domine, sino tú dominar el temor, vencerlo por el espíritu de poder que te da Cristo Jesús a través de su palabra. Y así que en el día de hoy queremos tomar un momento para seguir hablando acerca de lo que es dominio propio. Hay un dicho que dice, nadie es libre hasta que no se domina a sí mismo. Muchas personas entienden que tienen debilidades, que tienen áreas que deben de cambiar, y eso es un paso hacia adelante, porque cuando uno ignora o deniega que tiene que cambiar un área, entonces se te hace difícil tomar decisiones para cambiar y ser una mejor persona. Y en el día de hoy yo quiero hablar de algunas cosas, mencionarla toda, pero enfocarme solo en dos para que usted pueda recibir sobre esta palabra lo más que pueda. Y hay cosas en las cuales nosotros los seres humanos no tenemos dominio propio. La lista es larga. Una de ellas es el carácter. A veces perdemos nuestra tranquilidad y explotamos. Otra, las palabras, las redes sociales, a veces no tenemos controles de ellas. Nuestra finanza, gastamos dinero sin tener una buena administración. A veces adiciones que no dominamos, que pueden atar a nuestras vidas. Y hay muchas cosas que podemos mencionar en esta lista que se extiende en diferentes lugares, uno en una área, otro en otra área, pero verdaderamente hoy yo quiero hablar un poquito sobre lo que es el carácter, porque el carácter es muy importante, y quiero leerle un verso bíblico en el capítulo 4 del libro de Efesios, verso 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando llega la ira, tú tienes la decisión o puedes tener el control, el dominio propio de no dejar que la ira vaya más allá y se convierta en una acción o una reacción o un hecho que tú no querías cometer o hacer. En un momento de enojo hiciste algo, golpeaste a alguien, heriste a alguien con tu palabra porque no supiste en ese momento controlar el carácter o tener dominio propio en tu carácter. Muchas personas dicen, yo soy explosivo, yo soy explosiva y puedo explotar en momentos, no me controlo, y eso es un problema porque esos momentos pueden traer consecuencias muy malas y luego perjudicarte en el trabajo, en tu familia, en tu matrimonio. En muchos lugares te puede afectar la falta de dominio propio. Por eso Dios en esta ocasión nos enseña a nosotros a que no permitamos que la ira vaya más allá, cruce la línea y se convierta en un pecado. Y cuando se convierte en un pecado, cuando ya tú ofendes, cuando ya tú hieres, cuando ya tú golpeas, entonces tú has hecho un daño en un ser humano. Y ahí el próximo verso dice, ni deis lugar al diablo. El diablo no necesita mucho para entrar. Él no necesita que tú le abras la puerta, simplemente necesita
que le deje un poquito abierta y él la empuja y entra. Y ese es el consejo bíblico para nosotros, de que no demos lugar al diablo por causa del enojo. Cuando damos lugar al diablo, vienen consecuencias, vienen entonces reacciones y se convierte en un problema que ya no solo es tuyo, sino que hay otra persona involucrada a la cual heriste, golpeaste o hablaste mal en un momento de esa debilidad que no pudiste controlar por falta de dominio propio. Por eso este verso es tan poderoso. Lo he mencionado: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor, o sea, mejor es que tú puedas controlar ese enojo que de momento explota y puede ofender a alguien con palabras, para que no te pase algo peor, para que no vengan consecuencias, y mucho menos para que no hieras a personas a veces que amamos y por falta de dominio propio soltamos una palabra ofensiva. Y yo quiero decirte en el día de hoy que a Dios le importa mucho el carácter. Hay muchas personas con dones, hay muchas personas que tienen habilidades, pero no tienen carácter. Entonces, usando sus talentos, golpean a otro por falta de carácter. Es por eso que Dios en la Biblia a nosotros nos enseña lo que es el proceso. Y el proceso no cambia tu sueño. El proceso no cambia tu visión o lo que Dios te dijo que va a hacer contigo. Por ejemplo, en el día de ayer hablaba de la vida de José. José tenía sueños de que un día iba a reinar, que un día iba a ser gobernador, que iba a ser poderoso. Esa era la visión que tenía José, pero Dios tuvo que permitir que él fuera procesado para que su carácter, cuando llegara a gobernar, cuando llegara a la posición de liderazgo, pueda manejar la posición, la autoridad, el liderazgo de una manera correcta. Porque cuando tú tienes posición y no tiene carácter, entonces tu posición puede ser usada en una manera abusiva, puede controlar, puede manipular por causa de la posición. Entonces Dios entiende que nosotros necesitamos ser procesado para que nuestro carácter se someta en una forma divina y pueda cumplir Dios el propósito de él en nuestras vidas. El proceso no cambia la visión, no cambia el propósito. El proceso moldea el carácter. Cuando José pasa por lo que atravesó, su carácter estaba siendo preparado para que él pudiera manejar el liderazgo y la bendición de ser un líder que pueda ser bendición para otros. Cuando no se tiene carácter, podemos cometer muchos errores. Por eso este verso dice que nosotros es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Cuando usted puede dominar la ira, el enojo, usted es una persona que tiene ya la habilidad de poder dirigir cualquier posición. ¿Por qué? Porque no se va a ofender, no va a reaccionar, y si se ofende, sabe cómo manejar esa ofensa. O sea, muy importante lo que nosotros podemos aprender acerca del carácter. Yo he visto personas con muchas habilidades, pero lamentablemente el carácter no lo ayuda a avanzar. Muchas personas tienen ideas de quién tú eres y cómo tú eres. Una vez le pregunté a alguien, ¿cómo tú me ves a mí? Porque uno tiende a mirarse o a sentirse de una manera, pero las personas tienen diferentes opiniones y diferentes puntos de vista cuando se trata de ti o de mí. Y esa persona me sorprendió la descripción que me dio. Sin embargo, yo me sentía totalmente diferente a lo que me estaban diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona no había compartido mucho conmigo y no conocía mi carácter, y luego entonces nos hicimos amigos y pudimos descubrir muchas cosas. Y mucha gente tiene opiniones buenas de ti, tiene opiniones malas, porque han visto cosas en momentos difíciles, cómo reaccionamos, y entonces por falta del carácter de un momento, muchas personas nos juzgan
o nos descalifican, de momento dicen, no, esa persona hizo esto, esa persona no puede avanzar. Pero cuando nosotros entendemos que el dominio propio es muy importante, que podemos manejar nuestro carácter, nosotros podemos entonces avanzar más en las cosas de Dios, porque Dios está buscando personas para que sean canales de bendición, y con falta de carácter no podemos ser canales de bendición. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a ofender. Por eso es importantísimo entender este verso. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino que te ha dado espíritu de poder. Poder, ¿de dónde viene el poder? Viene de Dios. ¿De dónde viene el amor? Viene de Dios. ¿De dónde viene el dominio propio? Viene de Dios. Y por esa razón nosotros podemos hacer cosas poderosas, porque no vienen de nosotros. Podemos ver la gloria de Dios, podemos ver milagros, como en este caso hemos orado para que tú recibas un milagro. Creemos que puede pasar porque no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces, muy importante nosotros tener dominio propio sobre nuestro carácter. Otras cosas que a veces tenemos falta de dominio propio es nuestras palabras. A veces soltamos palabras que hieren, hermano, y a veces cuando te dan un golpe, el golpe se sana, un golpe físico, pero cuando es una palabra que sale y esa palabra te hiere el corazón, esos golpes son más fuertes porque hieren el alma. Entonces, muy importante que nosotros podamos tener dominio propio sobre nuestras palabras. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Proverbio 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso es importante pensar antes de hablar, porque cuando soltamos las palabras muy ligeramente, podemos golpear con nuestras palabras y causar una herida en una persona. Y aquí dice que cuando hablamos mucho, pecamos mucho. Así que es muy importante que nosotros entendamos el valor de la palabra. La palabra te pueden levantar y la palabra te pueden poner debajo. Una palabra te puede animar y otra palabra te puede desanimar. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estás conectado a este programa y tú recibes una palabra de Dios y esa palabra llega a tu corazón, tú recibes fortaleza, tú te levantas en el poder del Espíritu Santo y sientes el impacto de esa palabra, porque hay poder en la palabra. Y no solo de Dios, dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. O sea, lo que nosotros hablamos vida o hablamos muerte. Por eso es importante declarar la bendición de Dios cuando nosotros hablamos, no solo en la media o en un mensaje, sino también a nuestros hijos, a nuestra familia. Podemos declarar palabras de bendición, podemos declarar palabras de ánimo, podemos levantarlo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder, pero tus palabras tienen poder también, porque la gente que recibe la palabra puede ser afectado o puede ser bendecido por causa de lo que tú dijiste. La Biblia nos enseña a nosotros mucho acerca de las palabras. Es importantísimo saber que cuando nosotros tenemos dominio propio sobre lo que hablamos, vamos a evitar muchos problemas. Vamos a evitar herir personas. Pero cuando tenemos palabra de Dios, tenemos que soltarla toda, porque la palabra de Dios nunca hiere, la palabra de Dios siempre sana. Dice el proverbio que es medicina al alma. Oiga, qué poderoso, medicina al alma. Quiere decir que cuando usted está en mal y usted recibe una palabra, eso sana herida, eso sana dolencia, eso restaura tu corazón cuando recibe una palabra de Dios. Por eso es importantísimo tener dominio propio sobre lo que nosotros hablamos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, verso 16. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oiga, qué importante es. No podemos hablar simplemente por hablar. Tenemos que tener cuidado porque dice la Biblia que vamos a dar cuenta de esas palabras.
Por eso es importantísimo entender que el dominio propio nos ayuda a nosotros a vencer toda la tentación. El dominio propio nos ayuda a nosotros a no caer en la trampa del diablo. ¿Por qué? Porque viene de Dios para vencer todo obstáculos, toda tentación, toda prueba. Podemos tener la fortaleza de Dios en el dominio propio. Déjeme leerle un verso muy conocido en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. En el verso 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, siempre en nosotros está la lucha, si lo podemos llamar así, de esta obra de la carne y del fruto del espíritu. Hay un deseo de la carne que se quiere oponer, se quiere subir, se quiere levantar en contra de lo que Dios puso en nosotros. Por eso tenemos que tener dominio propio. Por ejemplo, aquí en el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esa es una de la lista. Y en el dominio propio podemos poner esta clasificación, que es el sexo. Todas estas cosas que he mencionado tienen que ver con problemas sexuales. Aquí, en este verso 19, adulterio, fornicación, lascivia. Entonces, ¿cómo una persona puede ser infiel a su esposa o a su esposo? ¿Cómo una persona puede caer en el pecado de la inmoralidad cuando esa persona no ha recibido el dominio propio de parte del Señor y vivir en el dominio propio? Hay muchas personas que no saben lo importante que es el dominio propio, y por esa razón, cuando no saben, no se cuidan, y luego viene la bomba. He escuchado de muchos líderes y luego se ve el problema, cómo caen, o lo que pasó, que fueron infieles, porque todo el mundo tiene la debilidad en sí, porque aquí estamos viendo que habla del ser humano. Todo el mundo tiene lo que se llama las obras de la carne, uno más que otro, y lo que se llama los frutos del espíritu. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? Aquí hablamos estos versos que nos dicen a nosotros de la fornicación. Déjenme decirle algo muy importante acerca de la fornicación, porque lamentablemente a veces no tratamos temas sexuales en los medios públicos. Sin embargo, es un problema donde mucha gente se ve atado. ¿Por qué? Porque se hace de una manera oculta y no se habla libremente. Déjenme decirle que es importantísimo saber que cada persona con la que tú te unes, tú te estás haciendo uno con ellos. La Biblia dice, oiga lo que dice en Primera de Corintios 6:18. Por eso precisamente digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta el cuerpo como este. Cuando uno comete esos pecados, peca contra su propio cuerpo. Estoy leyendo de la versión NBV. O sea, cuando tú te unes en fornicación, o sea, sin casarte a una persona, tú te estás haciendo uno, y dice que tú pecas contra tu propio cuerpo. Y cuando tú te haces uno con esa persona, hay maldiciones, hay problemas que tú cargas porque tú te hiciste uno, ella tenía lo tuyo y tú lo de ella, y se hacen uno. Entonces ese problema, a veces tú te desunes con esa persona, pero no se rompió la maldición, no se rompió, no se pidió perdón, no se quebró cualquier pacto que se hizo en esa relación, porque cuando hay esa intimidad, usted se hace uno, dice la Biblia, y luego esa persona a veces viene y fornica con otra persona, o comete adulterio, y entonces va pasando de problema en problema y va reteniendo cosas de otras personas, y por eso tiene muchas luchas
en sus matrimonios, y muchos matrimonios fracasan porque la persona nunca rompe con ese espíritu de fornicación y de adulterio y sigue manifestándose una y otra vez en su vida y dice, por esto es más fuerte que yo, es algo que me tumba, es algo que me destruye. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Cómo ponerlo en obra? Hermano, sabiendo que viene de Dios, y hay muchas cosas que podemos ir hablando en el transcurso de estos programas, pero es importantísimo entender que tener control en el carácter, tener control en las palabras, dominio propio, en otras palabras, y también en las obras de la carne, que aquí vamos a seguir con la lista y luego darle algunas de las pautas, no hoy, de cómo deshacerse de estas cosas. Además, también usted nos puede escribir a nosotros, a Fuente de Salvación Kissimmee, Fuente de Salvación Kissimmee a gmail.com, y ahí le podemos responder, o si no, Martín Rivera 6 a gmail.com, cualquier pregunta que tenga en cuanto al programa de lo que hablamos en este momento, porque hay cosas que tienen que ser privadas, pero muy importante que entendamos que hay una lista aquí de manifestaciones de la obra de la carne, que uno dice, wow, pero yo soy cristiano, ¿cómo es posible? La persona era cristiano, este hermano hizo esto y era cristiano, ¿cómo es posible? Bueno, aquí el Gálatas se está escribiendo a la iglesia que estaba en Galacia, por eso se llama Gálatas, no le está escribiendo a inconverso, le está escribiendo a cristiano, y sigue diciendo en la segunda línea, dice que la obra de la carne es idolatría, hechicería. Quizá no todo el mundo practica eso, aunque la idolatría es bien común en nuestros países latinos, y sabemos que la idolatría es un pecado que se comete directamente contra Dios, porque estamos diciendo, cuando ponemos a Dios en un muñeco, en un santo, en un cuadrito, este es Dios, que lo tengo que cargar, lo tengo que limpiar, le tengo que prender una vela para que se vea. Eso es una ignorancia. El Dios de los cielos dice que no habita en casa hecha de manos de hombre, porque el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Así que si tú tienes alguna idolatría, tienes que deshacerte de todo eso, porque hay un solo Dios poderoso para hacer todas las cosas y salvar tu alma y sanar tu vida y transformarte y cambiarte y llenarte del poder del Espíritu Santo. Un solo Dios, Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Y aquí nos habla que la idolatría es una obra de la carne, y sigue mencionando también como enemistades. Wow, hermano, qué fácil se rompen relaciones que por mucho tiempo estuvieron bien, pero una simple cosita se ha afectado a la relación. ¿Por qué? Porque es una obra de la carne, no hay dominio propio. Cuando uno ofende, cuando uno falla, uno simplemente como cristiano, el fruto del Espíritu te habla del amor, entonces tú perdonas y ese problema se resuelve y no tiene que llegar a esa enemistad, a esa división. Y la lista sigue aquí: pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Hermano, increíble. Envidias, homicidios, borracheras. ¿Cuántas cosas hay en la vida de nosotros, en la naturaleza pecaminosa, que nosotros debemos tener dominio propio? Porque arriba dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Y si te dice la Biblia que no los satisfagas, es porque tú y yo tenemos la habilidad dada por Dios de tener dominio propio sobre esos pecados. ¿Cómo tener dominio propio? Porque viene de Dios. Ahora, todo lo que tú alimentas crece, como mencioné la semana pasada. Si tú tienes problema en un área y tú alimentas esa área, entonces esa área toma fortaleza y se te va a hacer difícil tener dominio propio sobre eso que está llevándote al piso, que constantemente tú pierdes la batalla y nuevamente termina en el piso. Y hay todas estas cosas, y luego que nos habla de la envidia, es una de las cosas que lamentablemente lo vimos en la vida de José, que cuando su padre le hizo la túnica de colores, dice que los hermanos se enfurecieron, tuvieron envidia, y eso es un problema, pero eso es una obra de la carne. Y luego nos hablas aquí a nosotros, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Aquí podemos hablar un poquito de eso. Templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando hablábamos ahorita del enojo, de manejar el enojo, aquí tenemos una palabra que es el fruto del espíritu que dice mansedumbre, templanza. Esas cosas son dadas por Dios que nos ayudan a nosotros a poder manejar. Yo no sé si a usted le ha pasado, seguro que sí, que a veces ha venido una situación o le han dicho algo y de repente usted quiere reaccionar o quiere hacer algo. Mire, una vez yo recibí un correo electrónico. Oh, ese correo electrónico fue tan fuerte. Y yo, man, le di reply y empecé a escribir. Empecé a escribir, a reaccionar a ese. Y gracias a Dios que el Señor me ayudó y no lo mandé, lo borré. ¿Por qué? Porque todos pasamos en momentos aquí así donde queremos reaccionar, pero tenemos que entender que eso es una obra de la carne y las obras de la carne traen consecuencias, nos alejan de Dios, nos alejan a nosotros de las personas porque provocan divisiones y sobre todo dañan tu vida. Tú sabes lo lindo que es cuando tú llegas a la presencia de Dios y entonces tú puedes orar con toda libertad y venir delante del Padre. Y tu Padre que ve en secreto te recompensa en público. Pero cuando nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios y entonces damos rienda suelta a las obras de la carne, fallamos, herimos personas, golpeamos con nuestras palabras, hacemos cosas que verdaderamente luego nos sentimos mal, porque no somos así. Eso no somos nosotros. No es nuestra esencia el pecar, no es nuestra esencia el tener enojo, el airarnos, no es nuestra esencia hecha por Dios, dada por Dios. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, ya si tú eras una persona que te airaba mucho, que ofendía mucho, que soltaba palabras fuertes, ya tú eres una nueva criatura. Si estás en Cristo Jesús, ahora tiene dominio propio y ahora la Biblia dice, haz morir lo terrenal en tu vida, haz morir las obras del hombre viejo. ¿Cómo hacerla morir? Tenemos muchas herramientas de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero también tenemos nuevamente este verso bíblico que tenemos que recibirlo, tenemos que adueñarlo, tenemos que hacernos dueños de ello, perdonen la redundancia, para que ejercer el poder sobre esa tentación que nos está tocando a nosotros o nos está provocando para hacer una guerra. Y esto, hermano, déjeme decirle algo, donde más usted debe practicar el dominio propio es en su casa. Hello. Sí, no, en la iglesia somos muy buenos. Pim, pum, bien, perfecto. Son en la casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y yo le voy a dar un homework a ustedes, una tarea. Póngase esa tarea en su casa. Voy a responder bien. Voy a hablar con amor. Voy a escuchar y voy a pensar antes de hablar. Por ejemplo, yo hablé de esto en una de mis enseñanzas pasada. 4 palabras que hay que poner en práctica en los hogares. Y es, te amo. Es una palabra que afirma mucho a la persona, a los hijos, a las esposas y a veces los maridos. Si no te amara, no te comprara esto, no te comprara, porque somos así, algunos, no todos, algunos que son especialistas y son bien detallistas. Gloria a Dios. Yo he aprendido mucho con mi esposa. Ella me ha enseñado demasiado. Gracias, Señor. Pero a veces no usamos eso. I love you. Otra cosa que no usamos en la casa es, por favor, dame un vaso de agua, dame la comida, por favor. Nosotros tenemos que poner esos detalles en la casa. Cuando nos traen eso, tenemos que decir gracias. Gracias. Eso es muy importante. Y la última palabra, perdón, que usted debe memorizarse y debe ponerse en práctica en la casa. Y algunos no lo hacemos por orgullo. Y es que no sabemos decir, perdóname, mi amor. Perdóname, hijo. Perdóname, hija. Y aunque lo sentimos, lo queremos decir, sabemos que lo que dijimos ofendió, sabemos que hablamos de una manera grosera, que golpeamos a nuestros hijos, que golpeamos a nuestras esposas o que nuestra esposa nos golpea a nosotros, pero se hace difícil decir, mi amor, perdóname por la forma que te hablé. Oigan, esa palabrita resuelve todo, porque nos dice mucho acerca de quiénes somos, pero cuando queremos mantenernos así y no tenemos dominio propio, el orgullo toma control. Y queremos entonces
Muchas veces no soltamos con las palabras y queremos hacer acciones. Ponemos a hacer cosas que la persona entienda. Oh, wow, sí, está arrepentido. Mira lo que está haciendo. Pero qué fácil sería también decirlo con nuestras palabras. Decir, me equivoqué. Porque salen, hermano. A veces no siempre tenemos el dominio propio. Dice la Biblia que así como un barco es guiado por un pequeño timón, así es la lengua también. Cuando nosotros manejamos la lengua, podemos manejar cualquier cosa. Cuando controlamos nuestras palabras, podemos controlar cualquier cosa, porque las palabras son muy importantes. Y esto nos habla a nosotros del dominio propio. Nos habla a nosotros de las personalidades que nosotros tenemos. Muchas veces somos personas mejores con los de afuera. Muchas veces nos comportamos bien, servimos bien, le damos todo al de afuera. Y cuando vamos a casa estamos gruñones, no queremos que nos molesten. Y eso nosotros tenemos que cambiar porque el dominio propio empieza en la casa, empieza en el lugar donde tú más estás, en el lugar que verdaderamente te provocan y tú provocas también por tu humanidad, por tus debilidades, por tus imperfecciones. Y por esas cosas nosotros cometemos errores. Pero cuando tenemos dominio propio, empezamos a mejorar nuestras vidas. Y hoy terminando con esto, antes de darle un verso bíblico, déjeme decirle algo muy importante. Todo lo que usted hace durante el día es importante y su relación con su esposa no empieza en la cama, empieza desde que usted se levanta, de la forma que usted le habla. Su relación con sus hijos es también la relación que tiene en palabra. Eso edifica mucho y fortalece mucho. Y también ayuda a la persona a que se sienta valorada y amada. Por eso es muy importante el dominio propio, porque tendemos a tener todas estas cosas que menciona la Biblia. Wow, y esto está en mí. Sí, está en ti. Dice la Biblia que son obra de la carne y también hay fruto del espíritu. Y yo creo que todos hemos visto esto, por lo menos mi generación la ha visto, que en unos anuncios antes ponían un diablito en un lado y un angelito. El diablito decía una cosa y el angelito. Era eso, era más o menos eso, esa naturaleza que vive en nosotros, que sabemos que hay algo bueno que hacer, pero también sabemos que nuestra carne reacciona. Y el Espíritu de Dios en esta hora te está diciendo, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense qué importante en el verso 22. El fruto del espíritu es amor. Eso lo vence todo. Cuando nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual, entonces manifestamos lo que es de Dios en nosotros. Lo manifestamos a otros. Y es muy importante entender que lo que Dios nos ha dado lo debemos de usar. Y la Biblia dice, esta palabra que tú lo tienes, yo lo tengo, lo tenemos todos. Solamente es desarrollarlo, solamente es recibir el poder de Dios y caminar en el espíritu y no en la carne. Cuando veamos cosas a nosotros que quieren llevarnos al piso, entonces debemos entender, tengo que dominar esto. Déjeme llevarlo para terminar a Efesios nuevamente, al capítulo 4 y terminar con un versículo muy poderoso. Que nos da la palabra de Dios. En el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oiga lo que dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra que haga daño salga de nuestra boca. Ese es el consejo de Dios. Y dice, sino que la que salga sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias. O sea, que las palabras pueden destruir y pueden edificar, pueden dañar y pueden bendecir, pueden enfermar y pueden sanar. Por eso hay un dicho que dice que el enfermo enferma y el sano sana, el herido hiere y el que está sano sana. Cuando una palabra, muchas veces usted se encuentra con una persona y por cualquier cosa le hiere a usted porque esa persona dentro de sí está herida. Y la Biblia nos aconseja eso a nosotros, que ninguna palabra salga de nuestra boca. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que cuando damos rienda suelta a nuestra ira,
a nuestro enojo, a las palabras, a las acciones malas, contristamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y en otras lo apagamos, ya no lo sentimos porque está triste. Es como cuando usted ofende a alguien, que esa persona está triste. Es por eso, porque verdaderamente usted ha hecho una acción que hirió su sentimiento. Y ya para terminar, los dos versos que finales del capítulo 4, el verso 31, escúchelo bien. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Me sorprende mucho que la palabra de Dios diga quítate, como que es una camisa, como es que es una corbata, como es que es una chaqueta. Tú te la quitas y te la pones. La Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura. Hay muchas personas que llegan a ese momento. I don't know. Pero, hermano, usted tiene que estar en paz con usted mismo. Usted tiene que tener gozo. Porque usted se imagina una persona amargada, está acostado, está amargado, está comiendo, está amargado, está en la iglesia, está amargado, está donde quiera que esté, porque la amargura se la lleva a todo lugar. La Biblia nos dice, quítense la amargura, porque hay un verso que yo menciono mucho y es el centro de mi vida cristiana, que Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay que tratar de vivir cada día y no se puede vivir en amargura. Hay que deshacerse de la amargura. Dice aquí, quítatela, quítate el enojo. ¿Por qué te enoja? ¿Por qué responde así? ¿Qué te hice que estás así? ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué estás enojado? Controla eso, quítatelo, trabájalo, work on it. Trabaja en eso. Por eso dije en una de mi palabra al principio que debemos entender dónde debemos cambiar. Todos tenemos áreas donde debemos cambiar, pero si no la reconocemos, si no la señalamos, no vamos a progresar. Ira, para que no pase lo que hablé ahorita, que perdemos el control y ofendemos. Gritería, hay personas que creen que si gritan tienen autoridad. No, porque tú tienes que hacer esto. Y cuando lo gritan, entonces es que yo estoy haciendo lo que no. La palabra por el tono no pierden su valor ni lo quitan. Las palabras son poderosas. Al contrario, la Biblia dice, quítense toda gritería. Y por último, malicencia en toda la lista que da aquí, o la malicia. O sea, hay personas que te hacen algo, pero por detrás hay otra cosa. O te están pidiendo algo, pero verdaderamente hay otra cosa. El que tiene malicia no obra con corazón limpio. Y eso es un problema, porque muchas veces tú tienes que tener discernimiento para saber que no hay malicia. Qué lindo es conocer gente sana, gente linda. Yo, gracias a Dios, tengo muchos amigos lindos de corazón. Gracias a mi amigo Juan Carlos que está aquí ayudándome. Lo amo mucho a él y a su esposa y a muchos de ustedes en la iglesia. Porque, hermano, eso es importante. Para mí las relaciones son tan importantes, más valiosos que todas las cosas. Y eso es importante que nosotros entendamos que a veces somos imperfectos y que esas cosas tenemos que tener dominio propio. Y si algún día se salen, si algún día fallamos, ok, no tenemos que rendirnos, tenemos que pedir perdón y tratar nuevamente, seguir trabajando, seguir avanzando, seguir moviéndonos hacia adelante, porque poco a poco van muriendo esas cosas. Déjenme darle un ejemplo. Si usted es cristiano y tiene un tiempo sirviéndole a Dios, dése cuenta de esto. Mire hacia atrás y dése cuenta que ya usted no es el mismo. Que hay muchas cosas que usted hacía antes que ya no la hace. Porque Dios ha trabajado en tu vida. Porque tú la has dominado a través del poder de Dios y del dominio propio. Pero hay otras cosas que se hacen más difícil porque no le ponemos mucha atención o porque no le damos lo necesario en cuanto a dedicación. Por ejemplo, hay áreas de las vidas del ser humano que necesitan ayuno y oración para romper. Y eso es importantísimo. Y por último, quiero terminar con el consejo del verso 32. Dice, todas estas cosas negativas, y siempre me gusta terminar con algo positivo. Dice, antes, bien, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quédese con esta palabra. Misericordioso. Hay que ser misericordioso. Te hirieron, perdona, ten misericordia, restaura. Heriste, pide perdón. Somos humanos, tenemos esas cosas en nuestras imperfecciones,
pero ellas no nos pueden dominar a nosotros. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros no somos esclavos del pecado. Podemos pecar por nuestra debilidad, pero no practicamos el pecado. Por eso hay que hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas para vivir una vida de victoria. Y recuérdate este pasaje, que así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar al prójimo. Es muy importante que nosotros practiquemos esto. Cuando Cristo nos encontró a nosotros, estábamos con muchos problemas y muchos pecados. Y él no nos preguntó, no, es que son demasiados. Martín, no. Martín, es que tú pecaste tanto, yo no puedo perdonar tanto. No, no me dijo eso. Tuvo misericordia. Dice, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero nuevamente invitarte a que haga morir las obras de la carne, a que tenga dominio propio, que lo ejerza, porque la Biblia dice, no te ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Comparte este video en tu página, comenta, bendice y ayúdanos a ser una voz que traiga palabra de vida a todo aquel que escuche este programa. Muchas gracias. Este es el pastor Martín Rivera de Iglesia Cristiana Fuente de Salvación. Aquí Fuente de Salvación Radio. Nuevamente estamos aquí los viernes a las 8 de la noche en nuestra celebración en inglés y los domingos a las 11 de la mañana. Te bendecimos y le damos gracias a Dios. Vamos a escuchar un poco de la canción mientras aquí le doy gracias a todos ustedes por su comentario y su participación. Dios le bendiga un montón. Un abrazo, lo quiero mucho y gracias por apoyarlo. Palabra de fe de cada persona está conectada. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el Agradecerle a María Collazo que está ahí con nosotros. Bendiga ahí. María Carla Rodríguez, te bendecimos, Carla. Carlos, bendecimos tu vida. Y Valencia, gracias, Lina. A Jenny Evelyn Domínguez Ortega, gracias por estar con nosotros. Y a todos aquellos que entraron y que van a entrar, gracias. Y recuérdese que tu trabajo es creer. El de Dios es hacerlo que suceda. Vamos a orar para que Dios haga que esa palabra dé fruto en tu vida y cada día seamos más parecidos a Cristo, que tengamos ese carácter, ese perfil de Jesucristo, que podamos vivir una vida en abundancia. Padre, yo te doy gracias en esta hora por todo lo que nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por cada oyente, Señor, que escucha a través de Fuente de Salvación Radio. Gracias por aquellos que nos ven en Facebook Live. Gracias, lo bendecimos, Señor. Gracias por aquellos que nos van a ver en YouTube. Padre, te pedimos que esa unción, esa gracia que viene de ti, Señor, esa palabra que viene de ti, Señor, pueda empoderar, pueda ayudar, pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos escuchan. En el nombre de Jesús, Padre, oro para que tú, oh Dios, levante al caído, tú fortalezca, Señor, a aquellos que están débiles, ayude al necesitado, en el nombre de Jesús, Padre, y también nos ayude a poder vivir esta palabra, Señor, y poder ejercer el dominio propio sobre toda la obra de la carne, Señor, que se oponen y luchan contra el fruto del Espíritu. Fortalece a tu pueblo en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, que va a ver este video, que no es, Señor, todavía cristiano, que no te conoce, yo te pido que a través de esta palabra sea tocado, Señor, y que tú lo bendigas, Señor, en esta hora, y que esa persona pueda ser, Dios mío, hijo tuyo y recibir toda la herencia que tú prometes en tu palabra. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti por esta oportunidad. Recibe, Señor, todo honor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, amados. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.